buenos días. ¿Ya están cansados? Ah, qué bueno, me dijeron que tengo como 6-7 horas para la charla. Bueno, cuando me toca participar en algún panel, como el tiempo es muy limitado, cuando lo he hecho con presentaciones, a lo que uno quiere agarrar vuelo ya le están cortando el tiempo. Entonces, no me gusta leer, pero la preparé por escrito para intentar ceñirme lo más que pueda al breve tiempo que tengo y que no se quede ninguna idea en el tintero. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este tercer Congreso Latinoamericano y del Caribe, La persona, la familia y la sociedad ante el dilema del aborto, con sede en la Universidad Anáhuac, la invitación a participar con esta ponencia sobre el aborto como factor deshumanizante de la sociedad. El pasado 25 de marzo, la Conferencia Episcopal Mexicana presentó un comunicado que lo tituló Anunciando la vida. Y en este comunicado les leo nada más un párrafo introductorio. Estamos viviendo un momento histórico donde la modernidad ha quedado desbancada por la posmodernidad, caracterizada por el impulso hacia un individualismo egocéntrico, como nunca antes lo habíamos visto, donde el ser humano busca satisfacer nada más sus necesidades inmediatas y donde se ha perdido todo sentido de trascendencia. En pocas palabras, estamos hablando de la destrucción de la solidaridad que abre las puertas a la deshumanización. Hablar de deshumanización de la sociedad es algo muy fuerte. Es hablar de una sociedad que ha perdido completamente el rumbo. Es hablar de una sociedad que ya no se preocupa por los suyos. Es hablar de una sociedad que, lejos de reconocer la dignidad intrínseca que tenemos cada uno de sus miembros y de reconocer sus derechos fundamentales, crea leyes que mata a los más frágiles y vulnerables. Deshumanizar significa perder su carácter humano. Por tanto, la deshumanización es el proceso a través del cual se despoja a una persona o a un grupo de personas de sus características humanas y, por ende, de su dignidad. Cuando una sociedad se deshumaniza, se abren las puertas a la cultura del descarte, a devaluar la vida humana, convirtiéndola nada más en una cosa que se puede eliminar y tirar. Cuando se cosifica la vida humana, se genera una sociedad abortista, una sociedad injusta y una sociedad, en pocas palabras, que mata. Martín Espinosa publicó en el periódico Excelsior, apenas ahorita el 3 de abril, la política nacional dejó de ser la noble actividad de la búsqueda de los beneficios para la mayoría y se convirtió en el arte de mentir, de engañar, de robar, de beneficiarse a costillas de los demás. Las consecuencias, por tanto, de esta deshumanización son más que evidentes. En primer lugar, la violencia, sobre todo contra los más débiles, los más vulnerables, los que no pueden defenderse. En segundo lugar, la corrupción de las leyes y del propio Estado. En tercer lugar, la desintegración y la ruptura social, donde ya no nos importa matar a los que no consideramos como parte de la familia humana, como pueden ser los bebés en el vientre materno. En el Gorgias de Platón, pináculo de la filosofía occidental, este pone en boca de Sócrates que era preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Así, una sociedad donde prevalece la humanidad debería proteger y cuidar a los suyos, lo contrario la deshumaniza. En este sentido, el aborto no deja de ser un drama que deja secuelas en la propia mujer, en los profesionales de la salud que realizan este procedimiento,
si podemos llamarlos así, porque en realidad están prostituyendo la profesión. Los médicos se hacen médicos para salvar vidas, para cuidar vidas, no para matarlas. Pero también en la sociedad, que se vuelve más insensible y fría. Cuando hoy en día se utilizan los avances científicos, técnicos, médicos, para eliminar y destruir la maravilla que es la vida humana, se cosifica a la persona, se diluye y se niega su dignidad y se le quita todo su valor. La deshumanización implica, por tanto, la negación de la humanidad de los demás y, como consecuencia lógica, la de la propia humanidad. Un diagnóstico para ver si una sociedad se está deshumanizando lo encontramos en 3 elementos que podrían ser como una señal de alarma, como un foquito rojo que si los percibimos tendríamos que decir aguas, como que estamos desviando el camino como sociedad. El primero es que se justifica la violencia intergrupal, es decir, cuando un grupo o sector considera a otro como inferior a él. Entonces se piensa que como yo soy superior, tengo derechos sobre el otro y justificamos así cualquier tipo de violencia hacia ese grupo que considero menos importante o inferior a mí. Basta con decir que un embrión o un feto no son humanos para justificar arrancarle su vida. El segundo elemento es que se legitima el status quo del grupo superior, ya que el otro no es tan humano, por tanto el primero puede disponer del segundo como le plazca. Una idea propuesta por el psicólogo desarrollista Erik Erikson, que llamó la pseudoespeciación, nos puede ayudar a entender esto, pues durante la cual ocurría lo siguiente, y fíjense, está muy fuerte lo que proponía Erikson. La gente pierde el sentido de ser una especie y trata de transformar a otros en una especie mortal y peligrosa, una que no cuenta, una que no es humana. Los puedes matar sin sentir que mataste a uno de tu propia especie. Y esto es lo que hace el aborto y los grupos pro aborto. Matan al otro y se quedan tan tranquilos porque no es un ser humano, no siente nada, es un cúmulo de células, alguno incluso dice que es hasta un parásito dentro del cuerpo de la madre, ni siquiera conocen la definición de parásito en el diccionario, pero bueno, ponemos cualquier justificación para decir el otro no es humano, lo mato y no pasa nada. Y el tercer elemento es que se crean eufemismos para justificar el mal. En vez de decir que el aborto es el homicidio de un ser humano dentro del vientre materno, pues decimos es la interrupción legal del embarazo o cualquier otra cosa que quieran poner ahí. De esta manera se adormecen las conciencias y al adormecerse las conciencias se hacen más manipulables, al extremo de llegar a justificar este genocidio haciéndoles creer que esto es lo progresista, lo moderno y lo actual. Me permito anotar unos puntos, 3 puntos, que conviene tomar en cuenta de un informe sobre el aborto de ahora de febrero del 2019 que presentó el Instituto de Política Familiar de España. El primer punto dice, las cifras de aborto hablan de miles de tragedias personales, familiares y sociales, ante las que no es legítimo seguir pasivos. Segundo, cada madre que se ve abocada al aborto y un niño que no nace por el aborto es un fracaso de la sociedad, que siguiendo la política del avestruz se ha inhibido ante este verdadero drama del siglo XXI. Y tercero, es necesario realizar una apuesta decidida por la vida. Es necesario realizar una verdadera política preventiva y que ayude a las madres embarazadas
a que puedan tener a sus hijos, removiendo los obstáculos que lo impidan. Todo proyecto, ya sea político, económico o social, que realmente busque el bien común y vaya acorde con la dignidad humana, debe proteger esta vida, sobre todo si está en una etapa de mayor debilidad, fragilidad o vulnerabilidad. Si queremos ser una sociedad más humana, debemos aprender a acompañar y ayudar a personas en situaciones difíciles y dolorosas. Y me consta que la mayoría de ustedes, de los que están aquí, están haciendo este trabajo con el acompañamiento a estas personas que, por una u otra razón, han decidido terminar con la vida de su hijo. Debemos tener en cuenta que el legalizar o despenalizar el aborto implica la muerte, al menos, por el bebé que está por nacer. El Estado no tiene derecho a suprimir una vida humana inocente. No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Y como existe un derecho a vivir, existe el deber de proteger y preservar dicha vida. Es más, sin el derecho a la vida no existiría ningún otro derecho. Como sociedad, debemos dar respuesta a este dilema. Si reconocemos la vida de ese ser humano, nuestra respuesta, por lógica, será humana y buscaremos, siguiendo un poquito, como decía Evangelium Vitae número 5, cuidar, proteger, defender esa vida humana. Por el contrario, si no reconocemos esa vida, nuestra respuesta estará deshumanizada, siendo capaces de exterminarlo y quedarnos tan tranquilos. Con razón, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, dijo Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el propio hombre, que es capaz de matarlo y quedarse como si nada hubiera pasado. Algo que nos debe quedar muy claro es que las acciones determinan quién es el ser humano desde la óptica de la dignidad antropológica o moral. Por un lado, tenemos que tomar en cuenta la dignidad ontológica, es decir, aquella que todo ser humano tiene por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Tú eres un ser humano, tienes una dignidad propia, intrínseca, sin importar lo que hagas. Es decir, tan digno era Hitler como lo era la Madre Teresa de Calcuta desde el punto de vista ontológico. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que también somos seres sociales por naturaleza y que esta dignidad ontológica propia que poseemos cada uno de nosotros nos lleva por esta interrelación con los demás en la sociedad a construir una dignidad antropológica o moral. Y esa nos corresponde a cada uno de nosotros a través de nuestros propios actos. Por eso, si tú haces actos buenos, podemos decir que eres una mejor persona. Y si haces actos malos, podemos decir que eres una peor persona. Por tanto, de lo que hagamos cada uno de nosotros, depende el que crezcamos como personas o el que nos animalicemos como bestias. La deshumanización nos lleva también a la exclusión moral. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos al otro fuera de nuestra esfera moral, ya no consideramos que esté completamente viva, pues no la consideramos humana. No valoramos su vida como la de otras personas que sí consideramos humanas. Por ejemplo, hay quien dice que si no está haciendo uso de su racionalidad en acto en todo momento, no es persona. Yo me preguntaría, bueno, cuando estamos durmiendo, ¿estamos haciendo uso de nuestra racionalidad? No. Y no por eso dejamos de ser persona. Alguna esposa o algún esposo dirá, chin, yo que me lo quería escabechar en la noche, pues ni modo. O sea, aunque esté durmiendo, aunque no estés haciendo uso de tu racionalidad, sigues siendo persona. Visto esto, tenemos que detenernos, aunque sea brevemente, espero que vaya sobre tiempo, si no me avisan, a hablar de la verdad. Hace poco estuve en un panel también en una universidad aquí en México,
hablando del tema de la verdad y del relativismo, y el decano de filosofía me cuestionó y me decía, es que usted habla mucho de la verdad. Y decía, bueno, si como decano de filosofía no tienes como objeto buscar la verdad en el razonamiento, pues no sé, pero bueno. En este caso tendríamos que hablar de la verdad sobre la persona humana, sobre la vida humana, porque es muy fácil decir, no hay vida, es un montón de células, no siente nada, no es una... No, espérame. La verdad sobre la vida humana va más allá de las simples opiniones, gustos, caprichos del Estado en turno o de la ideología en turno, porque hay una evidencia científica atrás que respalda ese hecho. No es un postulado moral, no es una idea filosófica, no es algo que a alguien se le ocurre. Es una evidencia científica comprobada que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Entonces, si yo no tengo clara esta verdad, entonces voy a disponer de esa vida como a mí me plazca. Decía Aristóteles al inicio de su libro de la Metafísica que todo ser humano anhela, desea conocer la verdad. Y no nos da igual la verdad que la mentira. Por su parte, Platón, que no es un plato grande de cocina, ¿verdad? Otro filósofo griego, decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del conocimiento, la doxa, la opinión. Y uno va creciendo en los grados del saber hasta que llega, decía Platón, al conocimiento epistémico, no ético, es decir, apegado a la verdad objetiva. El relativismo actual, al negar esta verdad objetiva, se queda en el grado más bajo del saber, que es la opinión. Por eso están tan de moda los programas de opinión pública. Es que yo opino, es que yo pienso, es que yo creo. Y no se busca la verdad. Simplemente ver quién reafirma su doxa, su opinión, quién grita más, quién tiene más tiempo el micrófono en la mano, para decir, mi opinión es la que cuenta, mi opinión es la verdadera, aunque sea un completo desastre, aunque vaya contraria a todo tipo de verdad. Me acuerdo de un diálogo que tuvieron en su momento Alicia en el País de las Maravillas con Humpty Dumpty, el huevito ¿se acuerdan? Que estaba en una barda. Estaban hablando sobre el significado de las palabras. Y el huevito, en un tono burlón, le dice a Alicia, una palabra significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Alicia le dice, hombre, una palabra significa lo que significa, no lo que cada quien quiere darle o ponerle de significado. Y el huevito le dice, no, el problema aquí es saber quién es el que manda. Eso es todo. Es decir, el que manda es el que pone el significado a las palabras. El que manda te puede decir, el aborto es la interrupción legal del embarazo y no pasa nada. Y eso es desafortunadamente lo que las ideologías y los lobbies actuales se han convertido en los que mandan, en los que dictan a la sociedad el significado de las palabras, lo que nosotros debemos creer, aceptar, tolerar o incluso aplaudir. Nos encontramos también ante la pérdida del sentido de la propia vida, el sinsentido, diría Víctor Frank. Habló de que si el ser humano se sumerge en un vacío sin sentido, lo llevará a una deshumanización y a trastornos propios de una vida desconectada de lo valioso, una vida sin proyecto, una vida sin esperanza y sin ideales. Impera, por tanto, lo efímero y lo desechable, y terminamos con un vacío existencial. Al identificar la deshumanización con la pérdida del sentido de la vida, podemos afirmar que recuperar el sentido de ésta implica necesariamente rehumanizarnos. Es decir, en pocas palabras, Píndaro, en una de sus píticas hace 2400 años, decía, llega a ser el que eres, ya eres persona,
Ahora constrúyete como lo que eres, como una persona íntegra, como una persona en tu totalidad. Ya me quedan, ya me están aquí cortando, y eso que lo tenía escrito, pero bueno, el mayor reto, y ya con esto voy a ir terminando, con el que nos encontramos hoy en día, es el de volver a rehumanizar a la sociedad. Necesitamos una sociedad con una nueva humanidad. Una sociedad que ofrezca caminos de vida ante tanto dolor y sufrimiento. Y aquí quiero felicitarles a la mayoría de ustedes que vienen de todos estos países, porque están haciendo eso. Son un remanso de paz ante un mar turbulento de dolor, de miserias, de dramas. Aunque pareciera que el lado oscuro está ganando la batalla, el mal no tiene la última palabra, porque en esencia el hombre es bueno por naturaleza. Falta que el hombre lo recuerde y que sea consciente de que las puertas del infierno no prevalecerán. Recordemos lo que decía el poeta Antonio Machado: entre el dormir y el soñar se encuentra lo más importante, despertar. Despertemos, pues, y busquemos dejar este mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. No dejemos de aportar nuestro granito de arena. A veces puede parecer insignificante, a veces puede ser complejo, pero si tú no aportaras ese granito de arena, a lo mejor una mujer seguiría con el corazón destrozado por la decisión que tomó, en la mayoría de los casos equivocada. Terencio afirmaba: hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. El no permanecer indiferente a todo esto no es una cuestión religiosa. La Iglesia Católica no tiene el monopolio de la vida humana. Es una simple cuestión de humanidad. Por el simple hecho de ser humanos, no podemos permanecer indiferentes ante toda esta realidad. Actuar de manera contraria, que nos deshumaniza, viene muy bien con lo que dijo en su momento Ortega y Gasset. Mientras que el tigre no puede dejar de ser tigre, es decir, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. Palabras muy fuertes, porque eso implica que estemos alertas para no deshumanizarnos. Un modo de juzgar la salud de una sociedad es su capacidad de acoger a ese ser eminentemente frágil que es el embrión humano. Por eso el Papa Francisco sentencia en Laudato Si: basta un hombre bueno para que haya esperanza. Y en una audiencia general dijo: Dios no conoce la cultura del descarte. Él no descarta a ninguna persona. Busca y ama a todos. Que a ejemplo de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, seamos nosotros constructores de la humanidad que la sociedad hoy necesita. Muchísimas gracias.